Que por cada uno de tus enemigos, todos ellos, Señor, son los que tienen que rendirse. Pero por cada uno de tus hijos, ellos son los que tienen que levantarse. Bendito seas porque estamos en este octavo mes y porque hoy como congregación podemos tocar trompetas, podemos acercarnos a una mesa santa y podemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a través de tu pan y de tu vino, pues Padre, hacer de este pámpano, de estos pámpanos de la Biblia verdadera, nuestra oración, que sea siempre, que sea este punto, que sea nuestra vida una aroma agradable, una aroma agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, un abrazo, por favor. Que vinimos juntos, pero bien. Bienvenidos, un abrazo, es un gusto poder compartir este culto, la bendición de este tiempo de vida, de este tiempo de una semilla, de una siembra diferente y una cosecha diferente, que es siempre la cosecha de Dios. Y la cosecha de Dios, lo importante no es lo que se coseche, sino la seguridad de que será siempre lo que se siembre, lo que se coseche una nueva generación, que genere algo nuevo, que genere algo bueno. Es Isaías, el libro de Isaías desde el verso 14, Isaías 28, 14 en adelante. Mire cuántas cosas se unen aquí y vamos a ir a la centralidad de todas ellas. Por tanto, oí la palabra de Jehová, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio. Y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice Jehová Elohim, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Y será abolido vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, seréis su holladero. Cuantas veces pase, os arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche,
y será terrible espanto el comprender el mensaje. La cama es muy corta para estirarse y la manta muy estrecha para envolverse en ella. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Y ahora no continuéis como escarnecedores, no sea que se hagan más fuertes vuestros grillos, pues de parte de Jehová Dios de los ejércitos he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Escuchad y oíd mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día y abriendo y rastrillando su tierra? No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo, en hileras cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites, porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no se le seguirá trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán, no se triturará más. También esto procede de Jehová de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Estamos en tiempos de arado. Y el tiempo de arado marca la siembra y la cosecha. Marca el tiempo de sembrar y claro, la producción y después el tiempo de la cosecha. Entonces, estamos en tiempo de arado, pero como ustedes ven, no se ara siempre. Y estos versículos son un poquito difíciles o un poquito, o son muy amplios, esa es la palabra, son muy amplios. Pero lo interesante es que aquí tenemos un pacto con la muerte también de por medio. En el pueblo de Israel está acusándoles a ellos. Y bueno, y eso vez tras vez se va repitiendo. Y también tenemos unos días de muerte, unos días de pacto con la muerte. Y tenemos también la piedra fundamental, la piedra probada, la piedra angular, que es Cristo Jesús, que también habla de ella. Y estamos en este 8º mes, que también es parte de la construcción. Entonces, tendríamos que ver tendríamos que ver cuál es el punto que nos interesa, cuál es el punto que Dios lo va manifestando, qué puntos va manifestando, pero lo importante es que nosotros sí estamos tomando, Dios nos ha permitido tomar el punto del arado. ¿Por qué es importante el arado? El arado es importante, fue importante para Cristo, porque el arado nos permite siempre mirar hacia adelante. Y el arado, como lo dice Cristo Jesús, el que mira para atrás no es digno. Así que el que tomó el arado es digno si mira para adelante. ¿Y qué es lo que mira hacia adelante? Hacia adelante, lo primero que mira es lo que no mira hacia atrás. ¿Y por qué no puede mirar hacia atrás? Porque hacia atrás representan generaciones y como veíamos, esta parte que como casa y como nuestra vida, que como parte de la obra de Dios y como parte del arado de Dios, siempre Dios va a tener una proyección, no hacia adelante en función de las cosas del futuro. A Dios no es un Dios de pasado, presente y futuro, sino es un Dios de eternidad. Y la eternidad, la característica de la eternidad es que la característica de la eternidad siempre ha generado algo diferente. Entonces, la eternidad, ¿qué es la eternidad? La eternidad es la generación de las cosas eternas. Entonces, ¿por qué no mirar atrás? Porque el momento que mira atrás, ¿qué va a hacer? Va a generar lo mismo. Y el momento que mira hacia atrás, las peores generaciones son la generación adúltera y la generación perversa. Y si genera adulterio, ¿qué genera? Entonces vamos desde la parte que nosotros hemos visto. Si genera adulterio, el problema del adulterio, ¿cuál es el problema del adulterio? El problema del adulterio es que sabe todo.
El problema del adulterio es que conoce todo. El problema del adulterio es que le gusta todo. El problema del adulterio, ¿qué otro problema podemos ver? El problema del adulterio es que lo entiende todo. Este es el problema del adulterio. El problema del adulterio es como el problema del arado. El problema del adulterio es que siempre la adúltera mira todo y trata de mover todo. Pero ¿hacia dónde no quiere ir la adúltera? No quiere, entonces no quiere arar, no quiere ir adelante. Y sin embargo, aquí, ¿qué hace la adúltera? La adúltera mueve todo, mueve espíritu, mueve cosas, pero, y sobre todo es muy entendida, porque en este sentido, el problema de la adúltera es que no le gusta escuchar. Ese es el problema. El problema de la adúltera es porque escucha con los oídos, pero ¿qué hace? Pero no cambia de dirección. Entonces, aquí se va a mover por todas, no es que a la adúltera le gusta ser la adúltera. Lo que pasa es que la adúltera le gusta escuchar, eso es lo que le gusta a la adúltera. A la adúltera le gusta escuchar. Le gusta escuchar, le gusta hacer, pero la adúltera no quiere, la adúltera no, lo que no quiere es cambiar, o sea, no quiere cambiar de generación. No quiere cambiar de generación. La adúltera no quiere cambiar de generación. La adúltera no quiere, entonces, es que hay que entender toda esta parte porque parece sencillo, pero la adúltera lo que no quiere es unirse a su esposo. Está con su esposo, vive con su esposo, tiene hijos con su esposo, pero no quiere hacer unidad con su esposo. ¿Por qué por qué la adúltera quiere hacer unidad con quién? Con la amante. Ese es el problema. Entonces, la adúltera se casa, la adúltera tiene hijos, la adúltera trabaja, la adúltera mueve recursos, la adúltera... Pero el momento de hacer unidad con su esposo, sí, ahí es cuando le cuesta. Porque tiene miedo de romper las generaciones viejas y le gusta ¿cómo se llama? La generación adúltera y perversa porque considera que de ahí lo obtiene todo. Pero no. Ve, por supuesto. Exacto. Gracias. Porque al final no quiere ella ser una novia, quiere ser una esposa. Perfecto. Y además no quiere un novio, quiere un esposo. Porque ella quiere mandar y quiere que le manden. ¿Para qué? Porque lo que le interesa es el pan. Lo que le interesa son los recursos. Pero bueno, perdón. Pan, techo y empleo que el adulto. Y bueno, estoy pensando, claro, la reina de los cielos y todas esas cosas. Y la adúltera, la adúltera elabora pan. Usted sabe que la adúltera elabora pan. Entonces, el punto en el que nosotros estamos hablando es el punto del arado. ¿Ya ve? Entonces, ¿por qué la adúltera no quiere arar? ¿Por qué? Porque ella siempre mira atrás. Entonces, exacto. Entonces Dios, ¿hacia dónde mira? Dios no mira en los problemas. Dios no mira en las circunstancias. Dios no mira solamente en todas en las cosas que mira el hombre, en las cosas que están en el corazón del hombre. ¿Dios en qué mira? Dios mira siempre en una generación. Esa es la diferencia, porque Dios mira en la generación eterna. Y la generación eterna, ¿qué hace? Generar. ¿Y qué es lo que genera? Genera Shema, es decir, genera oídos, genera escuchar. ¿Para qué? Para seguir generando. Entonces la adúltera no hace Shema. Y obviamente, ¿qué hace? En lugar de generar algo nuevo, o como debería generar, vuelve a generar lo mismo. Porque tiene oídos, pero no escucha, sino se va en la dirección contraria. Entonces, estamos en el tiempo del arado
Y ahí estamos viendo lo importante que es la siembra y lo importante que es la cosecha. Pero en todas estas cosas nos damos cuenta de algo, que nosotros damos sentadas las cosas, pero que no, las cosas no son sentadas, no se dan por sentado. Y aquí el pasaje o el tiempo, o viendo todo este contexto, en donde nos quedamos desde en este punto, en donde vamos a aprender algo diferente, en donde vamos a hacer algo diferente, en donde comienza todo a generarse, en donde comienza a generarse las cosas de forma diferente, es justamente en la parte del arado. ¿Por qué? Así que, ¿qué es el arado? ¿Qué es el arado? Dice el 28-24. Empecemos con el 28-26. ¿Qué es el arado? El arado, dice, es la instrucción y la enseñanza de Dios cómo hacerlo. Pregunta. Eso es el arado. Empecemos por ahí, empecemos por el principio. Y por el principio empezamos por Dios. ¿Dios le ha enseñado a usted a arar? Sí. Dios le ha enseñado a todos. Sí le ha enseñado a arar. Dios le ha enseñado a arar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos ahora para el arado de ahora? Entonces, nuevamente, si Dios escucha, si Dios le ha enseñado a arar, vamos por ahí. Si Dios le ha enseñado a arar, significa que el día de mañana, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Ya le enseñó a arar o el día de mañana tiene que enseñarle nuevamente? Ah, esa es la parte. Dios le enseñó a arar. ¿Dios le va a enseñar a arar o ya le enseñó a arar? Ahora, si Dios le enseñó a arar, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Cómo Dios va a generar algo nuevo si ya le enseñó de antemano al arado de lo que está generando ahora? ¿Me explico? Es decir, vez tras vez, el punto de esto, vez tras vez no es cuestión de problemas y de soluciones. No es cuestión del resultado de las cosas. Vez tras vez es cuestión de generación. Es decir, que vez tras vez tiene que haber una semilla diferente. ¿Y la semilla de qué depende? Depende de la cosecha anterior. Entonces, vez tras vez, la transformación de esa semilla en la tierra necesita un arado nuevo. Es decir, que vez tras vez necesita usted arar, no de la misma manera, sino arar conforme a la necesidad de la tierra, conforme a la producción, conforme a lo que va a generar y conforme a lo que se ha generado. Entonces, si vemos lo que se ha generado, ¿qué es lo que se ha generado? Lo que se genera siempre es muerte. ¿Y la vida qué genera? La vida no genera automáticamente vida. La vida tiene que generar vida para mover ese espíritu. Entonces, por eso aquí hay una parte de instrucción y una parte de enseñanza que Dios tiene que llevarla a efecto. ¿Qué es la instrucción? Ahora tendríamos que preguntarnos en ese sentido, ¿qué es la instrucción? ¿La instrucción para quién es? La instrucción, la enseñanza, ¿para quién es? ¿Para el agricultor? No. Lo que le está diciendo es la instrucción y la enseñanza, igual que la Torah, ¿para quién es? Para el sembrador, para los hijos. Entonces, y el ser hijo, la condición de ser hijo, ¿qué tiene que ser el hijo? El hijo tiene que transformar la tierra. ¿Y desde dónde tiene que transformar la tierra? Entonces viene Cristo Jesús y les dice, les dejaré mi espíritu. ¿El espíritu para qué es? El espíritu es para que tengamos un recorrido. Para eso es el espíritu. Y el recorrido vaya por la tierra, transformando la tierra. Y el espíritu de Dios resulta ser que es la enseñanza de Dios. Entonces Dios nos dejó a nosotros la enseñanza. ¿Para qué? ¿Para que caminemos o para que tengamos una trayectoria? Entonces,
Entonces, por eso la instrucción de Dios no es la suma de cosas que se deben hacer, sino es el recorrido de lo que ya se ha recorrido y de lo que se tiene que recorrer. Por eso, la enseñanza, por eso nosotros tenemos un libro. Este libro que tiene espíritu y enseñanza, que tiene Dabar, ese libro se llama la Biblia. Y esa Biblia marca el recorrido. ¿Y el recorrido de dónde a dónde va? El recorrido va de Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de las naciones, hasta completar la obra. ¿Verdad? ¿Y quiénes pueden hacer eso? Los únicos que pueden hacer eso son los hijos. ¿Y qué condición deben tener los hijos? Los hijos deben tener la condición de flechas. Punto. Entonces, ahorita estamos en la mitad del recorrido. Porque el recorrido, ¿cuándo termina? Termina en Pascua. Entonces, las flechas, ¿qué necesitan ahora? Necesitan enseñanza para completar el recorrido. Y necesitan instrucción. Así que, de la misma manera, para arar, se necesita ese tipo de instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción principal es esta. Dice, ¿qué se tiene que hacer para arar? Primero, no se puede estar arando durante todo el día, abriendo y rastrillando la tierra. ¿Qué es arar? Abrir y rastrillar. Parecería que es abrir y rastrillar. Todos nos han enseñado a abrir y rastrillar. Pero falta la otra condición. La otra condición dice, ¿qué se necesita? Dice, esta es la condición. No se allana la superficie. Entonces, ahí tenemos un inconveniente. Romper, levantar, abrir, parecería ser fácil. Pero, ¿qué es allanar? Por eso, hoy, este día, casi estamos completando el arado de lo que corresponde. Y lo que corresponde es allanar. ¿De acuerdo? Entonces, allanar. ¿Qué es lo que se allana? Se allana la tierra. Se allana la nueva generación. Y entonces, allanar es, nosotros entenderíamos, es como nivelar la superficie. ¿Ya? Ya. 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 Lo que para mí es difícil de explicar, es justamente lo que nosotros vemos. Que sí, Dios por algo se da la molestia. Se da la molestia de decir, mire, yo soy el que le instruyo. Punto. No soy el que le instruí, sino cada vez, esa es la palabra, cada vez que tengamos una siembra y una cosecha, necesitamos una nueva instrucción de Dios. Punto. Y necesitamos igualarlo en el tiempo. Porque ¿cuál es el peor peligro? El peor peligro lo tenemos arriba. El peor peligro es que se vuelva a un pacto con la muerte. Y después de una cosecha tenemos unas fiestas de difuntos y tenemos unas fiestas de los santos muertos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer contra ese pacto con la muerte? ¿Quién tiene ese pacto con la muerte? Nosotros decimos, no, nosotros ya no celebramos, pero resulta que esto no es un problema de celebración, esto es un problema de pacto. Entonces ya tenemos un problema y necesitamos aprender, necesitamos visualizar cuánto nosotros sabemos y cuánto nos falta. Ahora, mire, la otra situación. Si usted fuera Dios
Como Cristo viene y dice, yo soy el sembrador de la buena semilla, ¿verdad? ¿Cuál es la buena semilla? Entonces, la semilla, la buena semilla somos nosotros, dice Dios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cuáles son los productos más importantes para Dios. Entonces, si usted fuera sembrador, ¿qué sembraría primero? ¿Qué le gustaría sembrar? A nosotros nos han dicho, nosotros somos siembra de Dios. ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de producto nosotros es comparable al producto de Dios? ¿Qué tipo de producto? No, de producto. O sea, ¿qué sembraría? ¿Qué sembraría? El trigo. El trigo. Entonces, para Dios el trigo es el más importante. Pero resulta ser que Dios nos rompe el esquema. Porque viene otra cosa que también necesitamos conocer. ¿Qué es lo importante? Dios nos le está enseñando, mira, a sembrar. Mire lo más importante. Aquí le muestro. Dice, el eneldo, el comino. Ah, mire. Entonces, ¿el trigo en qué puesto está? Está después. ¿Ah? Está después. Entonces, ¿se ha dado cuenta de eso? Por eso le preguntaba, le enseñó a Dios a sembrar, chévere. Pero ¿cuánto nos falta? ¿O cuánto Dios quiere enseñarnos? Y después, ahí está el centeno. Y para Cristo, ¿cuáles son los más importantes? El trigo y el centeno. En el Éxodo, el trigo y el centeno. Usted encuentra en la Biblia y usted pensó siempre que los más importantes eran eso. Pero los más importantes para Dios, ¿cuáles son? El eneldo y el comino, las especies. Y sin embargo, mira, ahí no está, si hablamos de especies, no está la acacia, no está la caña aromática. Así que, ¿qué sembró Dios? ¿Qué sembró el año anterior Dios? ¿Qué va a sembrar Dios este año? Ahora, ¿qué sembró el año anterior usted primero? Bueno, preguntas que tenemos que ir resolviendo. Pero todo esto a la luz de esta parte, de allanar la superficie. Entonces, vamos, primero, no hemos sido buenos sembradores. Segundo, ni aradores. Peor. Así que viene, por eso viene Job, el libro de Job, y el libro de Job le muestra el peor oficio de Job, el oficio secundario, que tendría que haber sido primerito para Job, era el oficio de arador. Así que, ¿qué sembró? ¿Qué aró y qué hizo Job? Tenemos que ver en la Biblia quién fue. Ya vemos que todas estas cosas ya vamos años aprendiendo, pero necesitamos todavía seguir aprendiendo. Y no necesitamos aprender, sino necesitamos ¿qué? Necesitamos generar, es decir, necesitamos volver a la generación de Dios, porque si no sabemos otra vez qué es lo que va a salir ahí, ¿cómo se llama la cizaña? La cizaña se llama generación adúltera y perversa. ¿Ya? Ahí ya nos entendemos. Entonces, la generación adúltera y perversa sí se va a generar, pero Dios va a enseñar, Dios enseña a la generación a generar lo que Dios genera. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿quién fue un buen nivelador de la tierra? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién cree que fue un buen nivelador de la tierra? David. Vamos a verle a David. Leímos, mire la tierra de David, leímos, ahí está, el libro de Salmos. Esto es nivelar la tierra. Vamos al libro de Salmos y a ver
y a ver cómo es esto. Y al ver y a tratar y a mirar lo que es nivelar la tierra. Dice Salmos 16:8. Yo tengo en mi versión: a Jehová he puesto continuamente delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Pero ¿qué ha hecho para eso? He puesto continuamente. He puesto continuamente. He puesto siempre. Ya. Entonces, pero ahí tenemos un inconveniente. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando David? ¿Cómo? Imagínese a David. Dios le dice: te he puesto a mi diestra. Le puso a Cristo Jesús. ¿Y David qué le está diciendo? Te he puesto a mi diestra. Le está diciendo a Dios. ¿Cómo se le pone a Dios? Entonces, lo que realmente dice ahí es: yo he nivelado, yo he allanado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es arar? Arar es estar a nivel. Eso es lo que dice David. Y por eso, mire lo que dice después David. Permaneceré firme. Luego, ¿qué dice? Mi corazón se alegra, mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando? ¿De él mismo? ¿De él mismo? No, pregúntele a Pablo. ¿Qué dice? David, el sepulcro de David, ¿está entre los hombres? Entonces sí vio corrupción. A ver, vamos. Vamos al Nuevo Testamento. Y tenemos solamente el día de hoy para hacer la nivelación. Hechos 13. Es Hechos 13. Hechos 13:34 dice: en cuanto que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Mire, ahora vamos al versículo que leímos. Os daré las santas y fieles a David. Os daré las santas y fieles a David. Por tanto, dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero a quien Dios resucitó no vio corrupción. ¿Sí? Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Cristo. Y está hablando de David. De que David, Dios le enseñó a nivelar. Pero ¿qué pasó? Le enseñó a arar. Entonces, ¿qué es arar?
poner el nivel correcto de la tierra, poner el nivel correcto de las cosas, poner el nivel correcto en lo que se va a sembrar y en lo que se va a cosechar. Entonces, no se pasa allanando la tierra siempre, pero ¿cuándo se necesita poner a nivel las cosas? Entonces, este tiempo es tiempo de ¿qué? Es tiempo de nivelar. Entonces, ¿qué es nivelar? Nivelar es ponerle a la diestra, eso dice. Poner a la diestra. ¿A quién? ¿A quién tengo que poner a la diestra? Tengo que poner a la diestra a quien está a mi derecha. Entonces, ¿a quién tengo que nivelar? Tengo que nivelar a mi esposa. ¿A quién tengo que nivelar? Tengo que nivelar a mis hijos. ¿Qué tengo que nivelar a quién? Tengo que nivelar la tierra. Tengo que nivelarle a mí mismo. Porque el desnivel es profundo. El desnivel en tiempo de arado. ¿Qué es lo que se está nivelando? ¿Qué es lo que se está desnivelando? ¿O qué es lo que se quiere levantar? Primero, se quiere levantar la muerte. ¿Qué más? Se quiere levantar la misma corrupción. Se quiere que levantar ¿qué? ¿Perdón? El mismo adulterio. Se quiere levantar ¿qué? La misma tierra. Entonces, para sembrar, para nivelar, ¿qué se necesita? Se necesita el arado. ¿Y qué es el arado? El arado es una nivelación. Porque ¿quién es el que está arando? ¿Quién es el que va a arar? ¿Quién es el que está ahora produciendo algo diferente? Cristo, el Espíritu, ¿en qué tipo de tierra? ¿En una tierra de pecado? ¿En una tierra que produzca lo mismo? ¿En una tierra? No, ¿en dónde? En una tierra que produzca, en un huerto que produzca diferente. Entonces, ¿qué está haciendo con nosotros? ¿Qué está haciendo con sus hijos? ¿Qué está haciendo? Está allanándonos. ¿Para qué? ¿Para levantarnos o para volvernos a hundir? ¿Para que se levante la corrupción o para que se levante la vida? ¿Para que se levante la vida o se vuelva la misma generación de muerte y la misma generación de corrupción? Entonces, claro, se vuelva a la generación eterna. Entonces, por eso, ¿qué es allanar? Cada vez que usted, le digo, este es el día de allanar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora es un tiempo específico. No se puede ir más del tiempo específico. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo usted araría? ¿Cuánto tiempo ha arado usted? ¿Cuánto tiempo tiene que arar? ¿Por qué? Los que han arado, ¿cuánto tiempo se ara? Exacto. Es decir, tiene un tiempo específico, porque de ese arado, ¿qué depende? De ese arado, ahí entra la semilla. ¿Va a volver a arar en el año? No, ¿por qué? Porque ya va a comenzar a producir la tierra y la semilla ya en la tierra, ¿qué va a pasar? Va a transformar la tierra y la tierra, entonces, ¿qué semilla va a estar ahí? ¿Me explico? Entonces, el arado es un tiempo, por eso ya estamos en tiempo, ya muchas personas, las lluvias, todo esto es un tiempo de cosechas. Pero para entrar en cosechas, nosotros, antes, o Dios, antes de entrar en cosecha, lo primero que quiere, que tiene que hacer Dios, lo que Dios está haciendo, ¿qué es? Es arando. Y lo primero, y lo que Dios está terminando de arar es para allanar la superficie, para poner el nivel. Entonces, a la tierra de corrupción, a la tierra de adulterio, ¿qué le está diciendo? ¿Esa qué tiene que hacer? Esa tiene que quedarse, porque esa va a volver a ese pacto con la muerte. Y por eso nuestra referencia, mi referencia, todos ya hemos visto las lluvias, hemos visto los que saben de arado, todos los que saben de siembra y cosecha, todo el mundo ya le dice cuándo tiene que arar, tiene que ver la luna y todo eso. Pero nuestro punto de referencia, ¿cuál es? Nuestro punto de referencia es que antes de la muerte usted ya haya arado. Antes del día de difuntos, antes de este ciclo de Halloween ya haya arado. Porque si no, ahora, escuchen. Permítame. Si a usted no le ha arado Dios, ¿quién le ha arado? Bueno, si a los jóvenes, vamos con los jóvenes porque este es tiempo de jóvenes, porque este es tiempo de paternidad, ¿no es cierto? Si a los jóvenes, ¿quién les ara a los jóvenes?
Debería ararlos Dios y los padres, igual que a los niños. El arado equivocado, ¿qué va a hacer? Esa es la pregunta. El arado equivocado, ¿qué va a hacer? ¿Y qué tierra, entonces, qué tierra va a ser atractiva? La del adulterio. Y el adulterio es todo lo bonito que yo oiga, voy a hacer todo lo bonito que los demás hacen. ¿La adúltera qué hace? ¿Todo lo bonito que oiga o todo lo bonito que los demás hacen? Porque vivimos en una tierra de adulterio. Así que, ¿quiénes son los vulnerables? Los jóvenes. ¿Quiénes más son vulnerables? Las mujeres. ¿Quiénes más son vulnerables? Los hombres. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Entonces, por eso la vulnerabilidad se llama necesidad de satisfacer mi sed, necesidad de satisfacerme de alguna forma con alguna alegría. Entonces, ¿cuál es la alegría? ¿Ya? Detrás de esas tristezas, aparentemente, detrás de esos duelos, lo que se busca es nuevamente volver al adulterio para volver a ese ciclo de tristezas y ese ciclo de sentimientos y emociones, que lo que se busca de aquí en adelante son sentimientos y emociones. Es decir, el mal arado lo que le va a hacer es llevarle a alegrías vanas y a tristezas profundas. Y mientras más profundas va a buscar alegrías y mientras más alegre va a caer un hueco depresivo, un vaivén. Entonces, por eso estos meses son así. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos que ver en vivo y en directo el arado. A ver si Dios hará. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es allanar? Vamos con David. Entonces, David, ¿cómo araba la tierra? ¿Cómo sembraba? ¿Y cómo cosechaba? Obviamente, nivelando en tiempo de arado. Es decir, que en este tiempo ¿qué estaba haciendo él? ¿Nivelando la tierra? ¿Nivelándole a Dios o nivelándose él mismo? Pregunta, ¿qué dice David? Léalo, ¿qué dice? Porque le he puesto a la derecha a Dios. ¿Cómo le pone a la derecha a Dios? La adúltera, ¿le pone a la derecha a Dios o no le pone a la derecha a Dios? La reina de los cielos, la María y todas las adúlteras, ¿le ponen a Dios? ¿Quiénes son las más santas de los santos? Discúlpeme. ¿La adúltera o la fiel? ¿Quién es más santa? La adúltera. Sí. Hasta la Biblia dice, ¿por qué? ¿Por qué es la más santa? Porque la adúltera tiene un montón de santos. ¿Por qué adultera? ¿Con quién adultera? Con el santo de los santos y con los otros santos. Sí, ahí estamos de acuerdo. Entonces, el día de Halloween, ¿es el día de quién? Es el día del adulterio. Porque es el día de todos los santos. Por eso, porque solamente hay un santo que es vivo. ¿Ya? Así que con eso enfrentamos. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿La adúltera qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la adúltera? La adúltera le va a poner a Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer la adúltera? Va a orar. Tú eres el Dios de la vida. Y todos estos Halloween, pucha, y todo, que los hijos no se pongan de Halloween, que Halloween es una fiesta endemoniada y todas las cosas. Pero eso le va a dar la fidelidad, no. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Necesita nivelar. ¿Ya? Por eso estamos aprendiendo cómo niveló. Así que, ¿cómo niveló? Le puso David a Cristo, le puso David a Dios a su derecha. Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo le puso? ¿Bajándole a Dios o él allanando? Entonces, para allanar, ¿sí ve? ¿Qué tuvo que hacer él para allanar?
tuvo que enfrentarse a la corrupción, tuvo que enfrentarse a la muerte, tuvo que enfrentarse a esos desniveles. Por eso estos salmos son muy importantes. Es decir, ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Qué le enseñó Dios a David? Le enseñó el tiempo del arado. Este versículo lo vamos a leer siempre, porque para que haya dicho eso es porque pasó por el tiempo, y el tiempo, como usted ve, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, el arado dura 2 semanas, ¿sí o no? Pero no puede durar más. Entonces, hoy no puede pasar del Día de los Difuntos, tiene que ser antes, porque ya del Día de los Difuntos ya se jugaron las piezas. ¿Y qué se jugó? ¿Qué se jugó? Mire lo que dice él. Pucha, es que vamos a David, mire lo que dice David. Incomprensible, mire, habla del arado, habla de la corrupción, y mire lo que dice antecito de eso. Salmo 16. Mire, esto, ¿quién le enseñó a arar quién le enseñó el tiempo de arado a David? Le voy a leer, mire lo que dice. Bendeciré al Señor que me aconseja en verdad, en las noches me instruye. ¿A qué le instruyó? ¿Qué le instruyó? ¿A qué le instruyó? ¿Cómo allanar? Ahora mire lo que estaba allanando. Un versículo anterior, léalo, así debería leerse el orden de allanamiento, de allanar la tierra, así debería leerse. Ahora, retrocedo un poquito, ¿qué dice? Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia es hermosa para mí. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del arado. Ahora entiende todo esto. Por eso es lo que dice, yo he arado, yo he allanado. Yo ya he visto mi herencia, yo ya le he igualado a mi herencia. Entonces, ¿cuál es la herencia de un hijo de Dios? Es su lugar. Sí. Así que va, primera tarea. Ya Dios nos ha allanado. Ahora, ¿qué tan allanado está mi esposo? ¿Qué tan allanada está mi esposa? ¿Qué tan allanado están mis hijos? Pregunta, si ellos están más altos que yo, ¿ellos están allanados? Si ellos están más bajos que yo, ¿ellos están allanados? Entonces, tenemos que, por eso esto es cuestión de unidad, esto es cuestión de yugo, y esto es cuestión de estos días. Eso nos estamos jugando. Si no se allana, ¿qué va a pasar a partir a partir del día a partir del día de todos los santos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Exacto. O bien, escuche, o bien mi herencia va a estar por encima de mí, o bien mi herencia va a estar por debajo de mí. Y el momento que mi herencia está por encima de mí, ¿qué pasa? El Señor ya no está a mi derecha. ¿Quién está a mi derecha? Mi herencia está a mi derecha. Y el momento que mi herencia está a mi derecha, ¿qué pasa? Ya hay un problema de desigualdad. Ya me expliqué por qué son tan importantes estos días de allanamiento. Entonces, cuando viene Cristo Jesús y le dice, el que toma el arado no puede mirar hacia atrás. ¿Qué tiene que hacer? El que toma el arado tiene que terminar, tiene que completar, tiene que nivelar. Porque ese nivel, ¿hacia dónde lo va a llevar? Ese nivel lo va a llevar hacia todo el ciclo de producción. Con esto le estoy diciendo que, con esto le estoy diciendo que simplemente no allanó, pero con esto le estoy diciendo que lo mismo que pasó con David. Dios le allanó a David, ¿no es cierto? Ahora, David, ¿qué pasó con David? ¿David allanó o no allanó? Primero, entonces, para entender este proceso, tenemos que ver
que el allanamiento pertenece a una superficie, pertenece a un territorio. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Sí, sí, estamos bien. Ya vemos. Entonces, primera cosa, ¿sí ve? ¿Qué necesitamos? Necesitamos allanar, aprender a allanar. En tiempo de allanar necesitamos aprender. O sea, cada vez con Dios vamos a aprender algo. Ah, amén. Y si aprendemos a eso, pues tenemos que aprender hasta de los productos, a todo lo que. Entonces, el que no sabe allanar en la tierra de Dios, ¿en dónde le va a tocar, en dónde le va a tocar sembrar y cosechar? Exactamente. Yo le pregunto, ¿a quién le gusta trabajar en la tierra? Yo estoy en un problema de arado, por si acaso, en la tierra. Qué duro que ha sido eso. Es bien fuerte. Entonces, entonces, ¿qué digo yo? Facilito, ¿qué digo yo? Ah. Es durísimo. Entonces, cuando Dios me está diciendo esto, ahí entiendo cuando Dios me dice, mi carga es fácil, es ligera mi carga y mi yugo no es duro. Entonces, es durísimo porque tengo que trabajar en una tierra de adulterio. Y eso trasládela a mi vida. Entonces, escoja. ¿Quién es la obra en la tierra? O mejor dicho, que escoja. ¿Qué, qué habilidad le gustaría tener? ¿La habilidad de Dios o la habilidad de trabajar en esa tierra? Ya nadie quiere trabajar en esa tierra. Hasta tractores toca meter ahora. Pero es lo mismo, porque más bien es una bendición que trabaje esa tierra para decir, esta no es mi tierra y este no es mi trabajo. Y prefiero ir a trabajar con Dios. Pero si no, si yo prefiero esto, Dios me va a enseñar nuevamente año tras año a sembrar y cosechar para no llegar a esa condición de arar, de trabajar en una tierra de adulterio. ¿Y sabe por qué? Porque los que caen en eso, yo ya no caigo en eso, digo yo, pero los que caen en eso, ¿quiénes son? Las generaciones. Y entonces, si yo no le enseño a orar a mi hijo, no le estoy garantizando que no le estoy enseñando a orar, sino que por el contrario, si no le enseño a orar, si yo no aprendo con Dios, le estoy garantizando que va a tener que arar en tierra de adulterio, en tierra dura, en tierra pedregosa, en todas estas cosas que usted sabe. Así que prefiero que Dios me enseñe. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito al Dios que Dios nos dio un trabajo y que nos ha llevado hasta la condición, Señor, de arar. Un trabajo durísimo, un trabajo con sol, un trabajo con lluvia, un trabajo, Señor, con una tierra dura, pero para enseñarnos no nuestra pobreza, sino para enseñarnos lo que nosotros podemos escoger. Porque de oídas te habíamos oído, pero Señor, de vista y de trabajo, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que labrar, hemos tenido que cosechar en una tierra de adulterio, en una tierra contaminada, en una tierra dura, en una tierra de pecado, en una tierra de muerte, en una tierra de oscuridad. Pero bendito al Dios que nos instruye, al Dios que nos dio su Shema para escucharlo y para, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, caminarlo, bendecirlo y llevar un arado, llevar un espíritu, Señor, que haga una verdadera tierra, porque mi heredad es buena, porque mi congregación, porque esta heredad que tú me has dado, porque mis hijos, porque mi novia es una heredad. Y no voy a heredar, Señor, no voy a arar, no voy a cegar con adulterio, sino en el nombre de Cristo Jesús, con tu semilla, con tu palabra, porque cada vez que se pone dura la tierra de mis hijos, cada vez que se pone dura la tierra de mi esposa, cada vez que se pone dura la tierra de mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea aquel que me levanta
para allanarme nuevamente y volverme a su diestra. Y porque en el nombre de Cristo Jesús nos vino a poner en su diestra, bendito seas, podemos levantarnos para que tú sigas siendo nuestra diestra, que nos lleva, que produce una nueva generación en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y no, Señor, para que trabajen como burros de carga, sino para que completen una obra santa, que es sembrar y cosechar un mensaje verdadero, que es el mensaje del Rey, el mensaje de su reino, el mensaje de su justicia. Así que me hago pastor, no en el nombre de Cristo Jesús, sino vuelvo a ser tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Ahora, vamos con el problema de David. Y con esto completamos. Porque la tierra, el nivelar la tierra, aquí le encontramos el nivelar la tierra, mire. Vamos al libro de Génesis. Génesis 14, 17. Primero le doy la tierra, ¿por qué? Porque tenemos que enseñarle nuevamente a David a volver, no a dar por sentado, sino a volver a arar. Dice, a su regreso después de derrotar a Kedar-Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro, ¿quién? El rey de Sodoma. ¿En dónde? En el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Este es importantísimo. Entonces, ¿cómo se llama el valle del rey? Sabe. ¿Qué significa sabe? Dígalo. Perdón. ¿Quién estaba ahí? Ahí vamos a entender. Por eso esta historia la tenemos para toda la vida. Pero lo que sabemos es que ha habido, hay y habrá un valle que se llama el valle de la nivelación, el valle del allanamiento. Entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí? Ahí se estaba arando. El valle de Sabe. ¿Quiénes aran en el valle de Sabe? Dígalo. ¿Quién ara en el valle de Sabe? ¿Y quién lo dijiste? Melquisedec. Entonces, si ara Melquisedec, ¿quién ara en el valle del rey? Melquisedec. ¿Quién? El sacerdocio, un sacerdocio diferente. ¿Ya? Entonces, en el valle del allanamiento, dejémosle ahí. En el valle del allanamiento es el valle del rey. Pero existe otro valle del rey. ¿Y quién cree que en el valle del rey? Mire, por eso decía, este es el problema. Otro valle del rey. Ya, esta historia usted puede leerla y ahorita ya entendió un montón de cosas. A través de esa historia entiende quién estaba arando, qué es lo que estaba sucediendo. O sea, Dios desde ese tiempo, pero dejémoslo ahí, ya estaba arando, enseñando a arar en el Valle del Rey, en el Valle del Allanamiento. Y nunca más se vuelve a mencionar ese valle en la Biblia. Nunca más. Pero vamos al libro de segunda. Espérense. De segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 18.
Segunda de Samuel 18:18. Valle del Rey. Dice, le leo, ¿ya lo tienen todos? En vida, Absalón había tomado y erigido para sí una columna que está en el Valle del Rey, pues se había dicho, no tengo hijo para perpetuar mi nombre, y llamó la columna por su propio nombre, y hasta el día de hoy se llama Absalón. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es el problema de nivelación. Es el problema del Valle del Rey. El problema es el problema del arado. Es decir, vemos que hay otro Valle del Rey. Y Absalón, ¿para quién trabajaba? ¿De quién era este valle? ¿De qué arado era este valle? ¿De adulterio? ¿O era un valle de nivelación? Ahora, preguntémosle a David o preguntémosle a Absalón. ¿Para quién aró Absalón? Y preguntémosle por qué. ¿En qué nivel se creía Absalón? ¿Más arriba o menor que David? Superior y al mismo tiempo inferior. Ahora, ¿por qué se creía inferior o superior que David? Bueno, por su nivelación. Entonces, ¿qué quiso hacer él? Aquí lo dice, quiso perpetuar su nombre. Y al final dice, hasta el día de hoy se llama Monumento de Absalón. ¿Cómo se llama hasta el día de hoy? No. ¿Ah? Ya, columna de Absalón. ¿Cómo se llama hasta el día de hoy? Valle. Mire, Valle. Interesante. Porque no se llama ni valle ni columna. Hasta ahora esto se llama, por eso ya tenemos por lo menos dos versiones. Ese era mi interés. ¿Perdón? Estela de Absalón. ¿Sí ve? ¿Se llama cómo? Se llama mano de Absalón. Entonces, ¿por qué a David Dios le enseñó a nivelar la tierra? Y David dijo, le pongo. Y por eso le dijo, no voy a haber corrupción. Pero en realidad, ¿quién estaba enseñando? Le estaba enseñando Cristo. Y mientras estaba con Cristo, estaba al nivel de Cristo. Pero vino un Absalón. ¿Y qué pasó? Le desniveló. Y el momento que le desniveló, ¿qué vio David? Vio corrupción. El momento que le desniveló, ¿qué vio? Vio muerte. El momento que le desniveló, ¿qué vio? Adulterio. El momento que le desniveló, ¿qué vio? Generaciones perversas. El momento que le desniveló, ¿qué vio? Injusticia. El momento que le desniveló, ¿qué vio? Otro valle de otro rey. Y sin embargo, Cristo Jesús hasta el último de sus días, ¿qué hizo? Todos los años, ¿qué hacía con él? Sube David, sube David, sube David. Seguirá subiendo porque hice un pacto contigo. Mano de Absalón. Entonces a la diestra de él, de David, ¿quién estaba? La mano de Absalón. A la diestra de Absalón, a la diestra de la mano de Absalón, ¿quién estaba? La mano de Absalón. ¿Y cuál es la mano de Absalón? La mano de otro rey. ¿Qué le está dando a su esposa? ¿Qué le está dando a sus hijos? ¿Qué le están mostrando a sus hijos? ¿Qué le está mostrando a su esposa? ¿Qué le estaba mostrando Dios a David? La mano equivocada.
Y cada vez que le veía la mano equivocada, le mostraba y le mostraba en tiempo de arado, ¿qué le decía? Si ves esa mano equivocada, bendita sea Dios. Si ves el trabajo duro, si ves toda esa prostitución, si ves toda esa corrupción, ¿qué necesitas? Cógete de mi mano y siembra algo diferente. ¿Le gustaría que sus hijos sean Absalón? Entonces usted baje esa mano. ¿Le gustaría que su casa sea una casa de Absalón? Entonces usted levante la mano correcta. ¿Le gustaría que su nación, que su generación levante la mano de Absalón? Hasta el día de hoy nunca va a dejar de existir la mano de Absalón, ni el valle de ese reinado. ¿Por qué? Mejor que exista para que le vea y escoja. ¿Qué quería Absalón? ¿Qué encontró Absalón? ¿Qué tenía Absalón? A ver si puede ver la vida de Absalón. Usted quiere un Absalón guapo, bello, ojos azules, perfecto desde aquí hasta abajo. Quiere un perfecto así. Pues pues no le levante. Y si no le gusta arar, pues sepa que le están arando, que por eso no le gusta. Y si no sabe nivelar las cosas, pues sepa que Dios ya las niveló. ¿Cómo estamos? Mostrando la mano de Absalón. Porque la mano de Absalón es la mano del gemelo, es la mano del hijo que no es hijo. ¿Y qué es un pilar? Porque eso también es pilar, es algo que se levanta, algo erigido, algo levantado. ¿Qué hizo David con sus hijos? ¿Qué hizo David cuando pasó el problema de sus hijos? ¿Qué hizo? No sé, no niveló nada, dejó desnivelado todo. Ah, tapó, ocultó, ¿qué más hizo? Por eso ve, ahí ya puede ver la historia de Absalón, porque ya puede ver. Una semana tiene, o sea, unos días tiene, ya el jueves ya tenemos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nivelar. Allanar, nivelar. Porque ¿para quién trabajamos nosotros? Para el Valle del Rey. Porque en el Valle del Rey, ¿qué está pasando ahora? Está nivelándose. Puede, puede, puede todo el año. Por eso usted ya puede entender toda la vida. Por eso el que toma el arado no puede mirar hacia atrás. Porque el que toma el arado y mira hacia atrás va a arrodillarse cuando debe levantarse y va a levantarse cuando tiene que postrarse. Porque Dios no se postra para humillarse, sino Dios liba para volver como lo hizo con Adán. ¿Qué hizo con Adán? Le dio espíritu. ¿O cree que? ¿Y qué hizo para dar aliento? Se erigió, se extendió, como dice, se humilló para escucharnos, para mirarnos. ¿Eso quiere decir que está ahí es así? No. Entonces, hoy es tiempo de qué? No, de bajar ese brazo de Absalón. Ese se está levantando. Y veas Navidad y todo eso. Y se vuelven más felices que no sé qué, más generosos, más lo que sea. Pero ahí, el sacerdocio de Melquisedec. Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Cuántos? 4 días para nivelarle al Absalón, para mandarle a su valle. Porque el momento que usted se mete a trabajar en ese valle, hasta el feriado hasta el día de los muertos y el día de los. Entonces, ya, y el de los santos, ahora se da cuenta por qué para los jóvenes es tan atractivo. A ver, dele a un joven, póngale a su juventud sin saber de allanar. ¿Qué brazo prefiere, el de Absalón o el de Cristo? En su juventud y a su juventud, dele. Vea, al pueblo de Israel, ¿qué brazo les parecía mejor, el de David o el de Absalón? ¿Y por qué les parecía el de David? Y a pesar que al David le amaban, porque a David, ¿qué faltó? Una vez allanó. Pero de ahí, ¿quién estaba allanando las cosas? ¿Y qué decía su hijo? Vengan, que yo les voy a hacer justicia. Entonces, a los jóvenes, por eso, véanlo, esta época de los jóvenes, les están ofreciendo el brazo de Absalón y el suyo. Porque usted es el allanador de Dios, del Valle de Dios. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Primero tiene que, primero tiene que allanarse, aprender a allanarse a usted mismo, ponerse y decir, este es mi brazo, hermosa es mi heredad. El santo no ve corrupción, no se deja meter en el Seol. Pero ya después del arado, enseguida, ¿qué tiene que hacer? Enseguida tiene que ver qué va a sembrar. Si siembra el trigo y no siembra el eneldo, ¿qué pasa? Por eso, pues, sí, para allá vamos, para allá ya algún tiempo, para allá vamos. Porque ahí sí va a preguntarle a Cristo, para Cristo, ¿cuáles eran las especies más importantes? ¿Cuáles eran? Pregúntele a Cristo si para Cristo es lo mismo que está diciendo aquí, para Cristo pregúntele. Pregúntele. No le he preguntado, lea el libro de Marcos y Mateo. Ah, ahí lea. No hay otras especies. No las mismas, pero pregúntele a Cristo. Bueno, ya hemos de llegar para preguntarle. Pero para eso, ¿qué necesita primero? Igualdad. Porque lo que va a sembrar usted es también el eneldo, el comino. Y de ahí sí para levantarse. Bueno, nos tomamos unos minutos agradables. Suena bonito, pero la adúltera, después ¿en dónde termina trabajando? Absalón, ¿en dónde termina? ¿Por qué Absalón? ¿Por qué Absalón? ¿Qué es lo que quería Absalón? Quería un hijo para perpetuar su nombre. Es decir, no tenía que. En cambio, usted es un hijo. Yo soy un hijo que tengo un nombre y no necesito un sobrenombre. Entonces los hijos, ¿qué problema tienen? Que no saben cuál es su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos enseñado a ponerles los más alto como Absalón o ponerles lo más abajo como tapete, pero no hemos aprendido a allanar en tiempo de allí. Así que vea cómo Dios nos llama, vea lo que nos ha dado, vea lo que somos y vea quién está subierto. Por eso, hermoso que tengamos un nombre que nos llamemos Casa del Dabá. No tengamos la casa de Absalón.
y transformemos y sigamos llevando y sigamos cosechando lo que el Señor no nos hace escuchar, sino nos hace caminar. Porque para arar se necesita caminar. Y caminamos generaciones. Padre, bueno, bajémosle y subamos el brazo correcto, que esa es nuestra administración. Padre, por cada vez que hemos levantado el brazo de Absalón, por cada vez que ese valle de reyes ha sido levantado en nuestras generaciones, que han visto corrupción, que han dado su pacto al Hades y a la muerte. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a la vid verdadera, al huerto eterno, al huerto de nuestro amado, que siempre nos ha extendido su diestra, que nos llevó a los lugares celestiales a su diestra, para que hoy en el nombre de Cristo Jesús, por su diestra, caiga nuevamente, se acalle nuevamente, sea silenciada, allanada, sea arada, ese yugo, ese arado, esa carga, ese trabajo inútil, y caiga en su tierra de adulterio, porque nosotros caminamos en la tierra, en el estrado, con el evangelio, vestidos de tu reino, de tu justicia, que en el nombre de Cristo Jesús tiene tu nombre escrito en nuestro memorial, para que en el nombre de Cristo Jesús eso devolvamos a nuestra heredad, eso devolvamos a nuestros hijos, devolvamos a nuestra novia, a nuestro novio, por cada vez que nos hemos levantado para que ellos caigan, por cada vez que les hemos levantado para nosotros caer, por cada vez que este mundo ha sido levantado por nuestro propio pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Pero es hermosa nuestra heredad, porque es allanada hoy, porque tú nos enseñas a hacerlo, para mostrar un pacto eterno, el que rompió con la muerte, y darnos el de tu Shema. Shema, que somos uno, que caminamos contigo, que llevamos tu pacto desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto de las naciones, como hijos de tu aljaba, como flechas de nuestro Padre Celestial. Así nuestros hijos, así nuestra generación, en el nombre de Cristo Jesús. Y bendito seas, porque de lo que tú nos das, de eso compartimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, te pedimos perdón por ese adulterio que se hubiese dado, porque hubiésemos oído y nos hubiésemos ido en la dirección de siempre. Pero bendito seas, porque Señor, si tú nos has hablado, si nos has llamado casa, y si somos casa es porque estamos caminando y porque estamos, Señor, llevando siempre tu generación, a tu generación, y lo que tú generas es lo que tú has preparado. Y lo que has preparado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, son casas, eso es tu protección, es, Señor, tu gozo y tu alegría de que siempre completas esa buena obra que empezaste en cada uno de nosotros. Bendecidos, Dios de los cielos, porque este es el sacerdocio también de Melquisedec, y con el que ese, Señor, ofrendamos, porque si en Melquisedec y en Abraham ofrendaron a ti,
qué mejor ofrenda que levantar, Señor, tu nombre, tu reino y tu justicia por el lugar que tú nos has dado. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de ese lugar, bendecimos que todos estos, Señor, que no son diezmos y ofrendas, sino son tus tesoros, tenemos libertad para acercarlos siempre al lugar de tu mesa, al lugar de tu casa, al lugar de tu sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos sean, Señor. Todo este allanar que también lo hacemos en espíritu y en verdad y con nuestras economías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecidos. Tienen que allanarme. Pero es que a veces yo me meto de este lado. Perdón. Vamos a orar porque, mire, este es nuestro mejor allanamiento. El de esta época, pero el de todos los meses, el de saber qué lugar. ¿Sí ve? Cuando tomamos la cena y el vino, ¿qué lugar tenemos? El lugar del que allanó eternamente Dios, el lugar de su mesa. Por favor, Octavio, permita para orar por los niños. Vamos a compartir el lugar. Qué mejor allanamiento, qué mejor allanar, qué mejor allanar que hacer. Perdón. Sí. Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, Señor, Padre de los cielos, aquí, Señor, con el pan, Señor, que es tu cuerpo, Señor. Amén. Y Señor, y que en este día, Señor, sea acabándose ese allanamiento, Señor. Bendito Dios, tú eres el único, el que quita, Señor, todos esos allanamientos de nuestras vidas, Señor, y nos levanta, Señor, amén, con un fuego santo, Señor. Amén. Bendito eres, Señor, que este cuerpo y que sea levantado, Señor, con poder en nuestras vidas, amén, y en la vida, amén, de nuestros, amén, hijos, Señor, amén, con fuego santo, Señor, en la vida de nuestros hijos y en la casa del Dabar, bendito, amén, Padre celestial. Dejamos este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor, mi Dios, te damos gracias por este día, Señor, y para estar aquí en tu casa de oración y poder compartir el pan y el vino, Señor, mi Dios, que tú nos dejaste, Señor, aconsejando, Señor, que lo debemos hacer toda nuestra vida, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Vamos a compartir, Señor, el pan y el vino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Padre, mientras partimos, Señor, el pan, que siempre se abran nuestros ojos. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que como se ha orado, pues todos esos allanamientos, esos allanar falsos, Padre, que han querido levantarnos, hundiéndonos y que nos han querido hundirnos, Padre, para levantar lo que no pertenece a ti. Eso, Señor, cae. Pero nuevamente es tu mesa. Y bendecimos que cada vez que nos acercamos a tu mesa, cada vez, Señor, que compartimos el pan y el vino, compartimos, Señor, tu cuerpo y tu sangre. Por favor, repartimos. Y cada vez que lo hacemos, Señor, es porque nos llamas tus hijos y nos llamas a trabajar contigo. Y nos llamas, Dios de los cielos, a caminar contigo. Y nos llamas, Señor, a sembrar contigo, porque tú eres el buen sembrador. Bendito seas, porque Padre, todo lo que mis hermanos, lo que mis hermanas, lo que este tiempo, Señor, hemos pasado, siempre, Señor, tendrá una palabra de aliento y un nuevo trabajo por hacer, Dios bendito. Bendito seas por mis hijos, por los hijos de la casa del Dabar, por los jóvenes, Padre, que tienen que enfrentar un mundo tan corrompido, que tienen que enfrentar un mundo tan adúltero, Dios, pero que en el nombre de Cristo Jesús tú siempre los llamarás vencedores.
Y vencedores, Señor, porque conocen al Padre. Y vencedores, Señor, porque cada vez que nos acercamos al Padre, eso es lo que les podemos dar, Dios bendito. Un camino seguro, un camino santo, un camino real, un camino verdadero, para que en el nombre de Cristo Jesús, en lugar de huir, pues puedan atravesar como flechas, Padre, llevando su mensaje. Bendecimos, Dios de los cielos, a los niños, porque ellos son la alegría. Y su alegría, Dios de los cielos, es porque están a tu diestra. Y porque en tu diestra, a ellos, ¿qué les interesa, Señor, la diestra de Absalón? Sino lo que les interesa, Padre, es ser hijos de una familia, de un hogar, Dios, en donde sus padres te conozcan, en donde sus padres lleven tu espíritu, que es lo más importante. Y bendecido, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas, Padre, que hoy volvemos a aprender lo que tú sigues enseñándonos y que hoy volvemos a caminar lo que tú estás haciendo. Porque, Señor, ese sacerdocio santo, porque, Señor, esa paternidad santa, porque esas mujeres, Dios, porque esos varones que son fuente, pues hoy sean, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tierra fértil también para tu semilla. Y eso, nuevamente, porque nos has concedido un nuevo mes. Y cada mes, Señor, que compartimos de tu pan y de tu vino, siempre será tu cuerpo y tu huerto, tu verdadero fruto y tu verdadero Shema. Y eso es lo que, Señor, tomamos haciendo memorial y, Padre, separando, porque el resto se irá, Señor, por donde se van las cosas que se van al estómago, pero en cambio lo que salga de nuestro corazón sea siempre tu diestra, el lugar que tú has dado, Señor, a tus hijos y el lugar que tú nos permites compartir con nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús, compartimos el pan y el vino. ¿Amén?